Padre, Señor, gracias Dios por otro día más que tú nos permites. En tus manos ponemos esta predicación. Pedimos que sea hablado únicamente lo que está en tu corazón. Pedimos que nos guíes, que nos reveles más a Jesús a través de tu palabra. Que podamos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, para que sea grabada tu palabra en nuestros corazones. Te amamos, Padre, te alabamos y en esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos la semana pasada hablando de las bienaventuranzas. No hablamos de ninguna de ellas todavía en específico. Hicimos nada más una introducción acerca un poquito del Sermón del Monte, que está en Mateo 5. El Sermón del Monte abarca hasta Mateo 7. Pero las bienaventuranzas están en la primera parte del Sermón del Monte. Y hablamos un poquito de lo que era ser bienaventurado, que significa ser enormemente bendecido. Ser bienaventurado está ligado a la bendición, está ligado a nosotros, al creyente, que habiendo puesto su confianza en Cristo, hay una satisfacción plena de Cristo en su vida. Y ha sido algo que yo he traído en la cabeza toda la semana. En realidad, en toda mi semana, en todo lo que hago en la semana, me siento plenamente satisfecho. Yo podría contestar por mí. Cada uno de ustedes tiene que hacerse esa pregunta. Yo no me siento plenamente satisfecho. ¿Por qué no me siento plenamente satisfecho? Porque creo que todavía hay más. Todavía hay más que no he conocido. Todavía hay más que mi corazón no deja que Dios haga en mi vida. Todavía hay muchos rastros de mi propia personalidad en mí que Dios está tratando y que todavía falta de llegar, porque todavía no llego a la perfección. Yo no sé si alguno de ustedes es una persona perfeccionista. Es difícil ser una persona perfeccionista. Es doloroso ser una persona perfeccionista. Los perfeccionistas sufren porque quieren ver todo hecho así, y cuando no es de esa manera, no entienden por qué la demás gente no entiende que tiene que ser así y se esfuerzan y hacen muchas cosas. Está en su naturaleza. Pero el Señor no quiere que seamos perfeccionistas. El Señor quiere que nos dejemos perfeccionar. Y eso es muy diferente. Así que cuando Jesús nos habla de las bienaventuranzas, nos está hablando de atributos que forman parte del carácter de nuestra nueva identidad, que forman parte del carácter de los creyentes que van a llegar al reino de Dios. Y no estoy hablando allá del día final, no, todo empieza ahorita. Cuando Dios habla de nuestra salvación va a ser completa el día que lleguemos en su presencia, pero usted y yo ya somos salvos, espero que haya puesto su confianza en Jesús, espero que crea que Él es el Mesías y que viva una vida digna de eso que cree. Imagínese nada más, yo pudiera decirle que creo muchas cosas, a lo mejor le puedo decir una suposición, no van a creer que es algo que yo creo. A lo mejor yo pudiera decirle, yo creo que la Tierra es cuadrada. Bueno, lo primero que diría, a lo mejor Arturo se quedó por allá antes de la Edad Media y pues tiene ideas medio locas. Pero le diría mucho a usted de si yo creo que la Tierra es cuadrada, de cómo llevo mi vida. Sí, una persona que ve la Tierra cuadrada, pues no la ve como los que pensamos que la Tierra es redonda. Nosotros pensamos que hay un horizonte así donde va cayendo la Tierra y por eso vemos que desaparece el Sol. La gente que pensaba que la Tierra era cuadrada pensaba que iban a ir así y luego que tenía otra parte hacia abajo la Tierra, y ellos, su vida reflejaba esa creencia. Nuestras vidas realmente están reflejando el carácter que Cristo va formando en nosotros, o simplemente nosotros estamos tratando de desarrollar buenas cualidades, estamos tratando de desarrollar un buen carácter para Dios. Cuando Jesús habla de
en el Sermón del Monte y empezando con las bienaventuranzas, Él no está hablando de características que tenemos que cumplir para llegar a la salvación. Está hablando de características que deben de tener los que ya han sido salvos, los que van a llegar al reino y los que van a llegar al reino desde este momento en la tierra. Esta visión de Jesús fue revolucionaria. Y lo mencionaba la semana pasada, fue tan revolucionaria porque los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el gobierno que llevaba al pueblo de Israel, esperaban otra cosa, esperaban un Mesías que viniera a libertarlos, no un Mesías que viniera a decirle que bienaventurados los pobres. Eso chocó con lo que era la creencia y las tradiciones. Ellos esperaban que los que fueran mayormente bendecidos fueran los justos. Y así es. Dios bendice al justo. La cosa que no se acordaban es que no había ni uno justo. ¿Quién iba a poderle decir a Dios, yo merezco tanta bendición porque soy justo? Nadie. Somos justificados en Cristo. Ellos estaban confiados en que con cumplir la ley, con cumplir los rituales de purificación y cumplir todo lo que demandaban, todos aquellos rituales, todos aquellos sacrificios, con eso ellos estaban siendo justificados. Pero esos rituales fueron establecidos únicamente para cubrir el pecado, para momentáneamente cubrirlo, pero era necesario volver a hacer los sacrificios para cubrir los pecados que venían después. Es que la ley lo que hacía es que la ley revelaba el carácter de Dios, revelaba el carácter moral de Dios, el alto valor que Dios tiene, y al revelarlo hacía latente la necesidad de un mediador, de un Mesías que viniera a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Ni aun los sacerdotes cumplían toda la ley. Pero las bienaventuranzas nos revelan el carácter de los ciudadanos del reino. Nos hablan de cómo deben de ser aquellos que están apoyados en la roca que es Cristo Jesús. Y todas esas reglas de carácter que Jesús nos muestra y que vamos a estar viendo poco a poco, deben de ser una meta para nosotros, deben de ser una meta que debemos de anhelar tener. Nosotros, si verdaderamente queremos o anhelamos permanecer en el reino de Dios, debemos de anhelar que esos atributos de carácter estén en nuestra vida, que nosotros los podamos vivir, pero que estemos conscientes de que no los podemos ganar. No es como que yo pueda hacer algo delante de Dios para tener un corazón limpio, que es una de las bienaventuranzas. Dichosos los de corazón limpio, bienaventurados los de corazón limpio. Y David le dijo al Señor, pon en mí, haz en mí un corazón limpio, porque él supo que no había manera que él tuviera un corazón limpio por sí solo. Debemos de entender que esto que vamos a hablar está dentro de la gracia de Dios, no dentro de las cualidades humanas que nosotros tenemos. Y vamos a ver la primera de las bienaventuranzas, que es bienaventurados los pobres de espíritu. Y las dos primeras bienaventuranzas están muy relacionadas. Hoy vamos a ver esas dos. Están muy ligadas o tienen muchos paralelos con un pasaje de la Escritura que está en Isaías 61. Vamos a leerlo primero. Perdónenme, no vamos a ver Isaías 61, se los voy a platicar. En Isaías 61, el Señor le habla al profeta, y el profeta habla de lo que iba a ser el ungido de Dios. Es el pasaje que dice, el Señor me ha ungido para sanar, el Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados. Y ese pasaje es el mismo pasaje que Jesús
leyó en la sinagoga delante de todos los que estaban presentes. Es el pasaje que vamos a leer, que es Lucas 4, 16 al 18. En este pasaje de lo que habló Isaías, podemos notar cómo Dios tenía el favor y la gracia para el desvalido, para el necesitado, para el débil, para el dolido. Y Jesús viene en Lucas 4, 16 al 18, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que venía a hacer Jesús. De hecho, en este pasaje, unos versículos ahí adelantito, Jesús les dice a los que están en la sinagoga, les dice: hoy se ha cumplido este pasaje delante de ustedes, porque estaba hablando de sí mismo. Les estaba diciendo: yo soy el ungido, y a esto es a lo que he venido. Hacer todo esto por el quebrantado, por el dolido, por aquellos que están cautivos, por los ciegos, por los oprimidos. No sonaba mucho al Mesías que estaban esperando. Estaban esperando un Mesías que viniera a establecer un orden político, a establecer un ejército, a levantar una revolución que liberara finalmente y para siempre al pueblo de Israel, que en tantas ocasiones había sido oprimido y entregado a otros pueblos que se enseñorearon de él, otros pueblos que lo tuvieron cautivo. Pero Dios nunca se ha impresionado con la fuerza humana, nunca se ha impresionado con nuestras cualidades, mucho menos con nuestra autosuficiencia. Dios se impresiona con aquellos que son débiles y que lo admiten, y que reconocen delante de Él la necesidad que tienen de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es Mateo 5:3. Y déjele una marca ahí en Mateo, deje el pasador ahí en Mateo, para que ahorita pueda regresar cuando veamos el versículo 4. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no tiene que ver nada con lo natural, aunque siempre Jesús tuvo presente a los pobres, pero para Jesús fue más importante los pobres en espíritu que los pobres en lo natural. ¿Recuerdan aquel pasaje? Yo creo que sí lo recuerdan, porque uno de ustedes me dijo que se acordó mucho de la predicación de Marta y María. Y se acuerdan que entre Marta y María yo andaba confundiéndolos entre quién era Marta y quién era María. Espero que eso los haya ayudado a repasar el pasaje y entender bien lo que hizo cada una de estas mujeres. Y en otro pasaje de la Escritura, y en Juan, una de ellas va y unge los pies de Jesús, va y derrama todo aquel perfume tan caro y lo derrama sobre sus pies, y con sus cabellos unge los pies, y luego sale Judas a decir: ¡ay, cómo es posible este desperdicio! Ese perfume se hubiera vendido por tanto y lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús le dijo a Judas: es que eso no es lo importante ahorita. Ella me está ungiendo para mi sepultura. Era más importante ese suceso, esa declaración de unción para la sepultura, porque era parte de lo que venía a ser el Mesías. Jesús estaba más preocupado por los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que se sumergen a la gracia de Dios, son aquellos que reconocen el estado espiritual en el que están, que reconocen la bancarrota espiritual en la que viven. Y una y otra vez ese
Eso se me ha quedado muy grabado. Lo que les comenté de cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que nosotros nos sentimos emocionados de decirle a la gente, entregué mi vida a Cristo, como si le estuviéramos dando algo muy valioso, como si estuviera diciendo, Señor, te pongo a disposición tú y este tesoro, cuando en realidad le estamos trayendo migajas, le estamos trayendo pedazos de nuestra vida destruida, y la verdad de venir delante del Señor fuera para que volviera a ser nuestra vida, porque estábamos desbaratados, deshechos, rotos. Ese es un pobre de espíritu, el que reconoce su condición espiritual y sabe que únicamente depende de la gracia de Dios para que esa pobreza no lo deje en el lugar que estaba. El pobre en espíritu es el que sabe que ya tocó fondo, y bueno, no es la expresión correcta, ya tocó fondo, está embarrado, presionado bajo el fondo de todo lo peor que ha vivido en su vida, y está reconociendo que no puede levantarse y salir de ahí sin voltear y reconocer a Jesús. Ese es un pobre en espíritu. ¿Cómo distinguimos? Vamos a tratar de hacer una analogía. ¿Cómo distinguimos a un rico cuando, supongamos que vamos a un centro comercial y ves una persona? ¿Cómo distingues si es rico o no es rico? ¿Por la forma de vestir? ¿Por la marca de la ropa? A lo mejor por la loción. Reconoces, ay, esa loción es muy cara. A lo mejor lo ves y lo reconoces que es alguien conocido en la ciudad y dices, es un hombre de negocios. A lo mejor porque atrás de él vienen dos hombres grandototes, así que son sus guaruras. Bueno, esas cosas son pistas que nos pueden dar idea de que ese hombre sea rico, pero de todas maneras hay gente que con todo eso te puede engañar. O sea, en Ross venden ropa de marca, y la gente se puede vestir con una ropa de marca y puede traer dos amigos atrás que finjan ser sus guaruras, y puede caminar así, muy así, y tener un local que tenga un nombre y fingir que tiene un negocio. En realidad, un rico lo podemos reconocer por los bienes que posee. Y me tocó a mí en una ocasión, y no quiero mencionar los nombres, trabajaba yo en una empresa y trabajábamos para un hombre muy rico, y el que era mi jefe en un tiempo fue encargado de una parte de la inmobiliaria de este hombre, y dice que cuando salían y andaban, muchas veces el dueño les decía, vente, vamos a ver un terreno, o vente, voy a ir a hacer esto, y aprovechaba en el camino, como si fuera teniendo una junta en la camioneta. Él sí iba en su camioneta con guaruras y con otros guaruras atrás, y dice que cuando iban así en el camino, pasaban por un lugar y le decía, mire, ese terreno está muy bien, está en una esquina, y es una esquina muy buena, muy transitada, revise para ver si lo podemos comprar. Y pues ahí va él, que era mi jefe, dice que iba y checaba, y iba o entraba al registro público de la propiedad a ver quién era el dueño, y ¿quién creen que era el dueño? Pues el mismo señor le decía, ya no sabía cuántas propiedades tenía, que le decía, cheque si ese terreno lo podemos comprar, me gusta para poner ahí esto y lo otro. Y pues ya nomás le hablaba y le decía, oiga señor, ese terreno es suyo, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué va a poner ahí? Ya lo tenemos, sí, bueno, esté pendiente a ver si encontramos otro. Ya no sabía cuántas propiedades tenía. Un hombre rico lo puedes identificar por los bienes que posee, porque a lo mejor tenemos un buen carro, tenemos un buen vehículo, pero llegas a tu casa y pues es una casa modesta, a lo mejor bien tu casa, pero no eres alguien millonario, ni eres alguien con mucho dinero. Bueno, en lo espiritual, un rico espiritualmente es aquel que posee bienes espirituales. Un pobre espiritual es aquel que no posee nada en lo espiritual, que está en bancarrota. Yo no sé si a ustedes les ha tocado haber pasado por algo así, pero una bancarrota es algo terrible. Una bancarrota, dice uno, o sea, no hay manera que salga de aquí. O sea, ya debemos a los proveedores, debemos esto, ni vendiendo todo el equipo pago todo lo que se debe.
O sea, estoy quebrado, estoy en bancarrota. Y las personas que han pasado por ahí dicen, ese es el momento, el mejor momento para volver a comenzar. Cuando caes hasta lo último y no tienes nada. En lo espiritual es igual, cuando reconocemos que no tenemos nada, cuando reconocemos que nuestra vida espiritual no tiene ningún sentido porque no vamos a llegar a nada, porque no tenemos nada sin Jesús. ¿Cuál fue el problema así más característico de Jesús con los fariseos? Que los fariseos se creían millonarios espirituales. Ellos no nada más creían que merecían el reino de Dios. Ellos creían que el reino de Dios les pertenecía y que ellos decían, resolvían y hacían de acuerdo a lo que iba a suceder en el reino de Dios, porque ellos eran dignos de estar ahí. Y Jesús los enfrentó en esa mentira que vivían. Les dijo, sepulcros blanqueados. Hagan de cuenta, andaban con sus túnicas ahí, que decían así en la orilla, la marca, no voy a decir marcas para no hacer gol, pero traían las túnicas más caras, traían lo mejor de lo mejor, se codeaban con la élite. Ellos eran el gobierno de Israel y se codeaban con lo mejor de lo mejor. Iban a ver a Poncio Pilato, iban a ver al gobernador romano. O sea, ellos pensaban que tenían un estatus y un nivel porque cumplían toda la ley, porque ellos eran. Eso no valía nada. Uno de esos fariseos era Pablo. Y Pablo en Filipenses 3, del 4 al 7. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego empieza Pablo la lista. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero aquí viene lo bueno. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Los fariseos, los escribas, todo el Sanedrín, los sacerdotes, eran arrogantes, eran soberbios, se sentían autosuficientes. Por eso cuando Jesús estuvo ante ellos, lo menospreciaron, les pareció poca cosa a Jesús, que viniera a enseñarles y decirles, mucho menos que se dijera el Hijo de Dios. No podía ser el Hijo de Dios si no les habían avisado a ellos. ¿Cómo iba a haber venido el Hijo de Dios si no les habían avisado a ellos? No podía ser. Ellos eran incapaces de entender lo que estaba pasando. Eran tan arrogantes y autosuficientes, como dice Pablo aquí. Pablo les estaba diciendo a estos que les escribe, les estaba diciendo, si esto fuera en lo natural, yo sería rico, porque todo tengo cumplido. O sea, como buen judío me circuncidaron al 8º día. Sabía toda la ley. Sabía lo que estaba en toda la Torá. Él podía recitar la Torá completita. Así los enseñan a los judíos. Así deberíamos de aprender nosotros la Escritura, que pudiéramos decir, ya me aprendí nomás el Nuevo Testamento, no se lo voy a poner difícil. Conozco un muchacho que no se cortó el pelo hasta que se hubo aprendido todo el libro de Génesis. Y no se lo cortó, No se lo cortó hasta el día que dijo, ahora sí, pregúntenme el libro de Génesis. Y lo recitaba completito. A mí me parece increíble, no me puedo aprender 3, 4 capítulos o 2 capítulos completos. Imagínense todo el libro de Génesis de memoria. Pablo se sabía todo eso y más, pero Pablo dice que ya no era interesante para él. Pablo cambió la contabilidad.
Pablo tenía ahí su estado de resultados y tenía del lado de las ganancias, miren, todo registrado. Y decía, tengo muchas ganancias. Y de repente algo sucede en la vida de Pablo y dice, ay caray, todo lo que tenía en las ganancias pasó a pérdida. Ahora estoy en números rojos, ahora no tengo nada. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Porque llegó Jesús y apareció a él y dijo, Pablo, ¿de qué me sirve todo lo que sé? ¿A dónde me va a llevar? Aquí me voy a quedar. El reino de los cielos no nos es dado ni por la raza de una persona, no nos es dado por el conocimiento que tengamos. El reino de los cielos no lo vamos a poseer, aunque este muchacho se sepa todo el Génesis completo, es algo muy bueno. Hay la historia de un pastor que fue el fundador de un ministerio de ayuda a todos los que sufren por el evangelio. Este pastor estuvo preso en Rumania cuando llegó el comunismo 17 años. Y no estuvo preso 17 años, estuvo sometido a tortura. De hecho, cuando finalmente lo liberaron, él quedó tan lastimado que no puede caminar bien, de tanto que le golpearon los pies. Búsquenlo ahí en YouTube. Ahí está la película, dura como 40 minutos, se llama La Voz de los Mártires. El ministerio se llama La Voz de los Mártires y la película se llama Torturado por Cristo. Y eso que le bajaron todo el tono de las torturas, porque sacan nada más cuando lo ponían así, un palo, le amarraban las manos y los pies así como que estaba colgado y le quedaban las plantas de los pies así, y ahí en las plantas de los pies era donde le daban. Y le daban y le daban y le daban hasta que renegara de Cristo. Y nunca renegó de Cristo. A los 17 años que lo liberaron, él salió predicando a Cristo. Y una de las cosas que él hizo es que se dio cuenta que en la Escritura hay más de 366 promesas de bendición para los tiempos difíciles. Y él se aprendió 366 versículos, uno para cada día del año. Por eso supo cuánto estuvo preso. Porque decía, ¿en qué voy? Voy en esta promesa. Estoy en febrero 5. Porque él lo repitió por años, día tras día, esas escrituras de memoria. Cuando lo tuvieron preso, no tuvo que aprenderlas, ya las traía aquí. Es que cuando reconocemos que únicamente en Dios podemos llegar a hacer algo, cuando nosotros estamos conformes con el mundo, mira, ni te preocupes, sigue ahí conforme con el mundo y recibe del mundo lo que quieras recibir. Pero cuando reconocemos que somos pobres en espíritu y hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos sacados del lugar de donde les decía ahorita que estamos así embarrados en el suelo y el Señor nos levanta de ahí. No para ponernos en el reino de los cielos con los sirvientes, no para ponernos con los desechados. Él nos lleva al reino de los cielos para ponernos con los príncipes, para ponernos con los herederos, con los que poseen el reino de los cielos. ¿No te parece maravilloso? Porque no merecemos estar ahí. Si tú consideras que mereces estar ahí, no vas a llegar ahí, porque entonces no eres un pobre de espíritu. Y esta bienaventuranza es la primera, porque ahí empieza todo. Cuando nosotros empezamos nuestra vida en Cristo, entonces estamos ya capacitados para recibir estas bienaventuranzas que Jesús prometió, y que entonces nosotros vivamos como un pobre de espíritu. ¿Qué hacen los pobres? No todos, pero muchos de ellos terminan en tal condición que están en la calle mendigando para todo. O sea, no pueden suplir una necesidad de lo más básico. Entonces tienen que mendigar y pedir ayuda, pedir limosna, reconocer que no pueden hacer nada más. Eso somos nosotros espiritualmente. Y es como si fuera una escalera. Cuando vamos a subir la escalera, las escaleras siempre tienen un primer peldaño, ¿verdad? Y cuando nos hablan así de motivación y de cosas que tienes que cumplir, te dicen
siempre el primer paso es el más difícil. O sea, da el primer paso y luego ya lo demás. Pues en la escalera lo más difícil es empezar a subirla. Pero se imaginan si ese primer peldaño, en lugar de estar así, cerquita, donde uno pueda subir el pie, estuviera, que no hubiera los primeros 5, el primer peldaño fuera el 6º. ¿Cómo subiríamos la escalera? ¿Cómo le haríamos para hacer un paso tan largo para llegar hasta el 6º peldaño? No, Dios lo puso fácil, el primer peldaño ya lo tienes. Ya eres bendecido, has sido bendecido con Cristo en tu vida. Ahora el segundo peldaño es que seas tú bienaventurado, porque eres pobre de espíritu. El llamado que está haciéndonos Jesús de hacer pobres en espíritu no es algo que podamos llegar y lograr, lo conseguimos y lo ponemos en la pared de los trofeos. Es algo que tienes que llegar a aprender y vivir como un pobre de espíritu, porque se nos pasa bien rápido. ¿A cuántos de nosotros nos pasó? Y yo les he platicado mi testimonio de que, habiendo sido un pecador de lo peor, habiendo sido lo que había sido en mi vida, y Cristo tuvo misericordia de mí, el Espíritu Santo me mostró quién era y quién era Jesús. Entonces yo recibo a Cristo, yo le entrego mi vida, así como les dije, le traje así todos los cachitos que alcancé a juntar y le dije: Señor, aquí está mi vida, solo tú puedes hacer algo con ella, yo no la voy a poder volver a unir, yo la voy a volver a regar si me la sueltas, así es que no quiero volverla a agarrar, hazme tuyo y que yo pueda someterme a tu voluntad. Pero ¿qué me pasó al poquito tiempo? Ahí andaba yo sonándome a todos los pecadores, andaba queriendo darles hasta para llevar, diciéndole: arrepiéntete, es que estás en pecado. Uy, la lista de pecados me la sabía re bien. Mira, estás haciendo esto y esto otro, y no puedes entrar delante de Dios. ¿Y de dónde venía yo? O sea, a mí se me subieron las riquezas luego. A mí de volada ya me sentí rico y parte del reino y empecé a repartir lugares. Tú entras, tú no. Sabe, yo creo que dijo el Señor: Arturo, a la fila. ¿A cuál fila, Señor? A la de allá, mero atrás, no has aprendido nada. Tú eres un arrogante que se siente autosuficiente y un soberbio que quiere venir a manejar la salvación como si a ti te hubiera costado. Ser pobre en espíritu es llegar y reconocer: Señor, quiero permanecer en el reino de los cielos. Vamos a llegar un día al final, al lugar de donde ya no nos vamos a mover, pero mientras, tú ya eres parte del reino. Tú ya tienes que vivir como los hijos de Dios en el reino de los cielos. Y dices: pero ay caramba, ¿cómo? Por eso Jesús vino a predicar y vino a decir: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Dónde estaba el reino de los cielos? En Él. Él es el reino de los cielos. Una vez que estás en Cristo, eres parte del reino de los cielos. Y tienes que ser un pobre en espíritu. Alguien que considera que nada pudiste hacer para llegar ahí. Y que ya que estás ahí, nada vas a poder hacer por permanecer o por ser mejor ahí. Es el Espíritu Santo en tu vida que te va mostrando, que te va limpiando, que te va purificando, y entonces te va transformando al carácter de Cristo. La segunda bienaventuranza, ahí estamos en Mateo 5, vamos al versículo 4. Dice Mateo 5, versículo 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Wow! Una pregunta. ¿Entonces la llorona va a recibir consolación? Pues ella llora, ¿no? ¿O cómo le llamaban a las mujeres que lloran en los sepelios? ¿Cómo? Las Magdalenas. Bueno, no sé si todavía se use en alguna ocasión. Había mujeres que lloraban en los sepelios para que se viera así más impactante y de todo. Ellas van a ir al reino de los cielos. Ellas van a ser consoladas.
¿De quién está hablando aquí al llorar? No está hablando de los que lloramos por los afanes de la vida, o de los que estamos llorando por las tragedias en que nos hemos metido. Hay tragedia en este mundo por todos lados, y como decía mi papá, y mi papá tenía autoridad para decirlo, al más calvo le arrastra el pelo. Mi papá era calvo, se quedó calvo desde su juventud. ¿A qué se refiere este refrán? Que el que más cree que no, también está metido ahí en lo mismo. Todos sufrimos en este mundo, y todos batallamos por una decepción, por un maltrato, por una desilusión. Todos tenemos las mejores esperanzas de este mundo. Todos ponemos una expectativa alta sobre la gente, y cuando te quedan mal, a llorar y a llorar y a llorar. O cuando te corren del trabajo, o cuando te maltrataron ahí en el camino a tu casa. Lloramos, y la gente llora muy seguido. No está hablando aquí de estar llorando por las situaciones difíciles de la vida. Si vemos el contexto, Jesús empieza hablando de una condición espiritual, de los pobres en espíritu. La segunda bienaventuranza está ligada también a lo espiritual, y son aquellos que lloran, pero que no lloran por las situaciones que viven. Están llorando por el clamor del pecado, por su maldad, que saben que los aparta de Dios. Están llorando porque se están acostumbrando a la maldad, y de repente reaccionan y lloran y se lamentan delante de Dios. Esos son los que lloran. No pienses que las Magdalenas del funeral van a ser las que se refiere, y van a ser bienaventuradas. Ahora, no se te olvide que no estamos hablando de que los que lloran son los que serán salvos. Estamos hablando de los salvos que han reconocido y que alguna vez lloraron y tuvieron ese lamento por su pecado, y lloraron y clamaron a Dios, y que ahora reconocen que cuando el pecado vuelve a ser presa de ellos lloran, no por lo que les va a pasar, sino por el lamento, por lo que le hicieron a Dios. Les voy a dar dos ejemplos. Uno está en el libro de Joel, para ubicarnos bien, para que lloremos a gusto, pero por lo que vale la pena. Joel 2, los versículos 12 y 13. Está pequeñito el libro de Joel, pero ahí está. Les doy unos minutitos para que lo hayan, y si no lo hayan, ahí está ya en la pantalla. Aponte ahí la cita, Joel 2, versículos 12 y 13. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Israel ya se había acostumbrado, ya estaba en la inmundicia, ya se habían acostumbrado a su maldad, y estaban muy a gusto ahí en ello. Y vino el Señor a amonestarlos, y manda a Joel a hablarles. ¿Qué papel le tocaba a los profetas? Ahorita no queremos predicarle ni a nuestros familiares. Ahora imagínate Joel yendo a hablarle al pueblo y a decirles que el Señor va a enviar un pueblo mucho más fuerte que ellos, y que los va a someter y que los va a maltratar, y que Dios es el que los está enviando. Pero el Señor les da una opción y les dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y lo que sigue: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Les está diciendo, esto es algo de acá. Lo físico no importa, la tradición es que cuando alguien estaba dolido, rasgaba sus vestidos. Cuando están juzgando a Jesús,
y según ellos, blasfema a Jesús, porque dice, le preguntan, ¿eres el Hijo de Dios? Y él le dice, tú lo has dicho. Ni siquiera dice, yo soy. Ahí les contesta nada más, tú lo has dicho. Y todo el mundo se alarma y se rasgan así las túnicas y las vestiduras. Y luego la tradición es que si estabas en un lamento así, se ponían silicio, se ponían cenizas y estaban tirados ahí en la tierra para que todo el mundo los viera, para que todo el mundo viera, oh, qué dolor tengo, oh, cómo estoy sufriendo, mira, el Señor les dice, dejen de hacer eso, y cuando se duelan delante de mí, cuando de veras lloren, rásguense el corazón. Oh, wow, ayer vi una noticia muy impresionante, no sé si sea real, pero así estaba ahí en la red social que la vi. Están comiendo dos amigos, creo que son chinos, y algo sucede entre ellos y uno de los amigos apuñala al otro. Así en el restaurante, agarra un cuchillo y lo apuñala, pero directo al corazón. Y se ve así como que la cámara de seguridad del restaurante, y se levanta el otro, imagínate, pues era su amigo. Dije, ando haciendo un trato de drogas, o ando haciendo acá negocios turbios, o con mi enemigo, pues estás con cuidado, a ver. No, era su amigo. El amigo saca el cuchillo y se lo clava directo al corazón. Y se levanta así todo tambaleante y le pone un golpe, y luego después como que dice, no, se va a levantar, y agarra otro cuchillo y va y le da. En el reporte del forense dice que murió a la segunda cuchillada. Y todavía le dio más ahí en el restaurante. Y me vino a la memoria, rasguen su corazón. Dios está diciendo, si vas a llorar, es por algo que te está cortando por dentro, que te está rasgando, porque estás perdiendo la vida eterna. No me estés llorando porque tu equipo de fútbol perdió. O no me estés llorando porque tu hija se fue con el vecino. Son cosas por las que lloramos en lo humano, está bien. Somos humanos, nos duele lo que pasa. Lo del equipo no, lo de la hija sí. Nos duele lo que nos pasa, nos duele lo que nos hacen. Sí, está bien, pero Dios está diciendo, ven delante de mí con lamento, con clamor, por el pecado, por lo que te separa de mí. Eso es la bienaventuranza, dice, serás bienaventurado cuando aprendas que cada vez que sientes que algo te separa de mí, lloras y te lamentas y vienes delante de mí. El otro ejemplo es David. Bueno, traía otro versículo, Isaías 52:9, que era en relación a lo mismo de Joel. Dice Isaías 52:9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El concepto de consolar estaba muy ligado al concepto del pecado, del perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Por eso en estos dos pasajes vemos cómo el Señor está ligando el concepto. Sí, está también Isaías 43:1 y 2. Y perdónenme que me fui ya poquito rapidito, pero si no terminamos a las 3. Dice Isaías 41 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El consuelo estaba ligado al concepto del perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Y por eso podemos ver un ejemplo de esta bienaventuranza en el Salmo 51 de David. No lo vamos a leer en su casa, lea el Salmo completo. Este Salmo es donde, después de todos los sucesos de David con Betsabe, que David ve a Betsabe a lo lejos que se está bañando y amablemente dice, ay, ¿quién es ella que no la conozco? Tráiganmela para saber quién es. Y su corazón ya estaba lleno de lujuria por esa mujer.
y la manda a traer y comete adulterio porque esa mujer es casada. Y no nada más está casada con uno de sus generales, con Urías. Y Urías anda en la guerra, porque era tiempo de guerra para los reyes, y David se quedó en casa. David dijo, no, hombre, le ganamos a todos, o sea, somos re buenos para la guerra, ya no necesito ir. A ver, que vayan los generales y peleen, ya nomás me mandan reporte. Sin embargo, él mientras comete adulterio con Betsabé, y no nada más comete adulterio, trata de cubrirlo. Entonces manda a Urías que a Urías lo pongan al frente de la batalla y muere. Y entonces él, con un corazón amoroso y dolido, pues toma a Betsabé por mujer porque se quedó viuda. Y Betsabé está embarazada y tiene un hijo. Pero resulta que viene el profeta a confrontarlo. Aparte de que lo confronta con el pecado, con la analogía de aquel rico que, teniendo mucho ganado, viene alguien a visitarlo y le quita a su criado una ovejita que tenía. Y entonces le dice David, se enfada David, y el profeta le dice, ese eres tú, tenías tantas mujeres, y tu siervo, tu general, tenía una nada más, y es la que tú tomaste. Y David, nunca, aunque nos caiga el saco, nunca nos lo queremos poner. Y claro que David se quería hacer, no hice nada malo. La conciencia no la callas. Por eso Dios nos puso ahí nuestra conciencia, para que nos alerte de pecado y puedas decir, caray, algo está pasando. David se metió en el problema, y no nada más se metió en el problema, aparte de adúltero, se volvió un asesino. Y luego, dice la Escritura, que David sabe que el niño está mal, el niño enferma, pero ya le había dicho el profeta, le dijo, tú no morirás, has hallado gracia, no vas a morir, pero el niño sí. Y David guardaba una esperanza de que el niño no muriera. Y entonces ahí en 2 de Samuel, ahí en 2 de Samuel 12, dice que David está llorando por el niño, que David está tratando de no come y no hace nada por el niño, y entonces le vienen y le dicen, el niño murió. Y se levanta David, se murió el niño, se baña, se limpia, le sirven de comer y come. Y los sirvientes de David le dicen, ¿qué es lo que estás haciendo? Durante toda la enfermedad del niño te afligiste y no comiste, ni saliste ahí de tu cuarto, estabas tirado en tierra por el niño, y ahora que murió, ya, muy contento, muy alegre. Y le dice David, yo lloré por el niño, a ver si había una esperanza de que Dios lo salvara, pero ahora que ya murió, ¿qué voy a hacer? ¿Lo revivirá Dios? Y dice, no. Dice, porque yo iré a él, pero él no vendrá a mí. O sea, él ya está muerto y yo un día moriré, pero a él ya no lo puedo revivir porque el profeta ya se lo había dicho. Y David lloró, y el Señor no lo escuchó, el Señor no lo consoló, el Señor lo dejó. ¿Por qué? Porque estaba llorando por algo que era la consecuencia de lo que él hizo, de toda la maldad, pero no estaba llorando por su pecado. Y entonces escribe David el Salmo 51, y en el Salmo 51 le dice al Señor, pon en mí un corazón limpio, quita de tus ojos toda mi iniquidad, quita de delante de ti todo mi pecado. Y se duele David, y David le está diciendo, perdóname, porque no es que maté a Urías, no es que tomé la mujer en adulterio, es que pequé contra ti, y eso es peor que todo lo demás. Cuando nosotros reconocemos que el pecado nos hace lo peor delante de Dios, viene una tristeza a nosotros que es una tristeza provechosa, que nos tiene que hacer clamar, que nos tiene que hacer llorar delante de Dios. Pablo lo explicó esto en 2 Corintios 7, el versículo 10. Dice 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza del mundo es egoísta, es sin fruto y te aleja de Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ofende a Dios, de que estamos pecando, esa tristeza trae a nosotros arrepentimiento. Es una tristeza que el Espíritu Santo trae a nosotros y nos humilla. Y por medio del arrepentimiento nos acerca a Dios. El arrepentimiento no es sentir dolor por lo que hiciste. El arrepentimiento es que tú reconoces el mal que hiciste y entonces caminas en una dirección diferente. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Si le das la espalda al pecado, ¿a quién le estás dando la cara? A Dios. El arrepentimiento te conduce directamente a Dios, te lleva delante de Él y viene esa tristeza para que tú clames, para que tú llores delante de Dios y que no estés llorando, volviendo al ejemplo, que no llores en esa manera como David. Señor, sálvalo, Dios. Yo fui el que hice mal, perdona al niño, Señor, que el niño no muera, Señor. Y estaba llorando por lo que había hecho, estaba llorando por él. Esa es la tristeza del mundo. La mayoría de los que lloramos en este mundo es porque queremos que se componga una situación que está siendo dolorosa para nosotros, pero que el provecho es para nosotros mismos. Y no hemos reconocido el mal. ¿Qué tanto lloramos por nuestro pecado? ¿Qué tanto lloramos ante Dios por nuestra maldad? ¿No te dan tiempos así cuando vas delante de Dios y vuelves a llorar delante de Él? Y a decirle, Señor, perdóname, no sé qué es lo que está mal, no sé cómo te ofendí, pero estoy llorando porque siento que te ofendí, porque siento que algo pasa, Señor. Así como hacía Job. Y Job ofrecía sacrificio por sus hijos, por si acaso sus hijos ofendían a Dios. Y a veces nosotros, ni por mí, ni por mis hijos, ni por nadie. El llorar del que nos habla esta bienaventuranza es un momento íntimo de santidad delante de Dios, en el cual nosotros llevamos un lamento, un lloro que es agradable delante de Dios, porque venimos conducidos por el arrepentimiento, llorando por el pecado que cometimos contra Dios, no por las consecuencias que trajo el pecado. El pecado va a traer consecuencias. Ahí está lo que hizo David. Primero vio a la mujer, no se detuvo, después la trajo, después adulteró, después mató al esposo y finalmente murió el hijo, murió el niño. Todo eso a consecuencia de ¿qué? Del pecado. El carácter del que nos hablan estas dos bienaventuranzas es algo que tiene que ser formado en nuestra vida por el Espíritu Santo para que nosotros permanezcamos con un carácter que agrade a Dios, que nosotros podamos sentir que no hay nada más valioso que las cosas del reino de Dios. Y a veces cuando decimos no hay nada más valioso, somos un poquito egoístas, porque valoramos muchas cosas de esta vida. Y te voy a revelar algo. ¿Cuántos de nosotros que estamos casados quisiéramos quedarnos solos? Yo creo que ninguno. No sé si alguno de ustedes sí quisiera. Nos vemos ahorita aquí al final para platicar un ratito con usted. Pero normalmente no queremos quedarnos solos. Estamos enamorados de nuestra pareja. Ya somos parejas por tanto tiempo. Estamos hasta acostumbrados. Ya no sabemos las bromas y de todos modos nos reímos cuando nos contamos los mismos chistes. Y estamos anhelando vernos porque nos vemos todos los días. Y decimos, no, Señor, no, que me vaya yo primero y no ella. Estás valorando más a la otra persona que a ti. Te estás valorando más a ti. Y si tú piensas, no, Señor, está bien, yo no puedo sufrir, que se vaya ella, a lo mejor estás valorando más a tu esposa, o está valorando más a su esposo. No pongamos nada entre Dios y nosotros.
Si alguno tiene que irse, que se vaya en el momento de Dios. Y Señor, a mí, si me toca quedarme, hazme un hombre íntegro para seguir viviendo una vida que te agrade y que yo valore lo espiritual, para que yo siga siendo pobre en espíritu y que yo llore por mi esposa, pero llore también por lo que de veras te he ofendido, y que ame más las cosas que son espirituales que las terrenales. El carácter que nos da esto que Jesús nos está llamando a ser pobres en espíritu, a llorar delante de Él. Ese carácter nos hace diferentes al mundo. Ese carácter es el carácter de un creyente y nos hace obviamente diferente a los que están allá afuera, porque el creyente encuentra su satisfacción y su plenitud en Cristo, y los de allá afuera encuentran ninguna satisfacción. Y si alguien de allá afuera le dice, estoy muy satisfecho, vea su vida, chéquese qué tan satisfecho está la persona que cada fin de semana necesita volver a salir a los lugares para encontrar algo que llene su vida. Vea al adúltero, ¿está satisfecho? No está satisfecho, y va a poder tener una segunda o tercera mujer, y si no puede ser feliz con una, nunca lo va a hacer con muchas. Vea lo que le pasó a David también, vea lo que le pasó a Salomón, el hombre más sabio, y terminó casi loco por tantas mujeres que tuvo. La conclusión es que este mundo, no sé por qué confiamos en este mundo, no sé por qué le ponemos tanta esperanza a este mundo. Si el Señor nos dijo, Juan 16:36, si quieren se los leo yo, bueno, siempre se los leo, pero si quieren no buscarlo, se lo voy a leer. Juan 16:36 les dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo nunca vas a tener consuelo, en este mundo no vas a tener paz, no vas a tener descanso. Hay una persona que aprecio mucho que tiene un dicho muy sabio y dice, ahí descansarás cuando te mueras. Sí, es cierto. Lo puede ver uno, ¿cómo? Pero es cierto, en este mundo no vas a tener reposo, no vas a tener descanso. Si tienes muchos problemas, confía en Dios, porque los problemas van a seguir viniendo. Si tienes muchas alegrías, confía en Dios, porque un día te pueden cortar esas alegrías. Este mundo nos traerá aflicción, pero no tenemos la esperanza puesta en este mundo. Tenemos la esperanza puesta en lo que dice Apocalipsis 21:4. Y esto ya es el final, ahora sí. Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Finalmente vamos a llegar al consuelo final. Finalmente vamos a llegar delante de Dios, donde nos va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Y cuando habla aquí de que enjugará toda lágrima, no nada más está hablando así de que el Señor nos va a poner, ay, pobrecito mi hijo. Está diciendo, va a quitar toda lágrima de ahí en adelante, porque ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá ningún pesar. ¿Para qué quieres lágrimas? Yo creo que hasta nos va a vaciar el Señor así todo el lagrimal. Ya no necesitas guardar ahí lágrimas, porque no vas a volver a llorar. Bienaventurados los pobres de espíritu y porque ellos heredarán el reino de Dios. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vivamos como pobres de espíritu y vivamos lamentando, llorando delante de Dios por lo que vale la pena, porque nuestra esperanza está puesta en Él, no está puesta en este mundo. Y si la tenías puesta en este mundo, pues es buen día para que la cambies delante de Dios, para que no importa lo que estés viviendo, vivas plenamente satisfecho en Cristo. Amén y amén.